como estudiantes de medicina, que estoy seguro de que de repente más de uno debe de haber tenido un caso en casa. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer? Además, también nos va a actualizar acerca de cómo se está manejando el COVID en la actualidad, no para que lo hagamos o para que ustedes lo hagan, sino para que vean de que hay medicamentos y manejos que son exclusivamente de los pacientes hospitalizados. Hoy en día son muchos, demasiados los médicos generales que en forma empírica están manejando casos severos en forma domiciliaria, algunos por desconocimiento, otros porque en muchos lugares no ha habido la oportunidad de hospitalizar al paciente por falta de camas. Yo no entiendo eso. Pero el doctor Ging el día de hoy nos va a decir qué cosa debemos de hacer y qué cosa no deberíamos de hacer. Deberíamos con condicional, puesto que indudablemente que las circunstancias están mejorando en relación al COVID aquí en Lambayeque. Esperamos de que no venga una otra ola a complicarnos la vida, que ya bastante complicada la tenemos. Ok, dejo entonces al doctor Ricardo Guin a cargo de la clase del día de hoy. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, doctor Iracata. Bien, como ya muchos de ustedes me conocen, estimados alumnos, en esta tarde traigo aquí unas diapositivas, ¿no? Lo que justamente el doctor Iracata está mencionando, sobre todo haciendo más hincapié en el manejo ambulatorio, que es lo que ustedes probablemente se han topado y se han tenido casos que ver de cerca, ya sea familiares, amigos o parientes cercanos. Mientras se van incorporando sus demás compañeros, voy haciendo esta parte introductoria. Bien. Recordemos pues que el COVID-19, desde que inició en diciembre del 2019 en China, a la actualidad ha tenido una cantidad de pacientes realmente brutal, ¿no? Como fue declarado por la OMS en pandemia. Miren, para julio de este año, cuántos casos de COVID-19 hemos tenido a nivel mundial. 180 millones de casos y con casi 4 millones de muertes, ¿no? Lo que impacta en la población y como muchos hemos tenido la oportunidad, nos ha tocado vivir casos de COVID en nuestras familias. Se sabe que todas las edades corren el riesgo de contraer enfermedad COVID-19 de forma grave, pero es conocido ya desde los primeros casos de COVID en China que la edad es un factor importante de riesgo para hacer COVID-19 grave, así como otras enfermedades crónicas. Miren, de todos los casos de COVID-19, un promedio de 14% requieren estar en una sala de hospitalización, un 2% requieren estar en una cuidados intensivos y alrededor del 5% fallecen, lo que hace un promedio aquí de 20-21%. Eso significa que el 80% restante aproximadamente son cuadros que no requieren un manejo intensivo ni hospitalario, sino que requieren un manejo ambulatorio, ya sea con visitas al policlínico, al hospital de forma periódica o manejo en casa. Y hay ahí un pilar básico para que el paciente, en caso progrese, haya un manejo adecuado posteriormente. La mortalidad en gente que tiene alguna enfermedad de fondo, pues es mucho mayor comparada con la mortalidad en aquellas personas que no tienen ninguna enfermedad de fondo. Se sabe que más o menos 12 veces mayor es la mortalidad en gente que tiene alguna enfermedad de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades comúnmente que hacen los pacientes o que tienen los pacientes y que pueden tener más riesgo de mortalidad? Pues los problemas cardiovasculares, los diabéticos y las enfermedades pulmonares crónicas. En nuestro medio, en el hospital en el cual laboro, de todos los que están aquí mencionados,
como los cardiovasculares, la diabetes, los problemas pulmonares crónicos, cáncer, enfermedad renal, obesidad y otros. Lo más común han sido diabetes, problemas cardiovasculares y obesidad. Ha sido casi los tres enfermedades que forman el grueso de todos los pacientes como antecedentes en el COVID-19 que han hecho la forma grave. Y hoy en la segunda ola que ya está pasando, que ya está terminada, lo más común que se ha visto es la obesidad, y obesidad en gente relativamente joven, 40, 50 años, ¿no? A diferencia de la primera ola, que eran generalmente ancianos o de mayor edad y que tenían predominantemente enfermedades cardiovasculares y diabetes. En la segunda ola, lo que he podido percibir, lo más común que ha sido son los problemas de diabetes y obesidad en gente relativamente joven. Es conocido que la presentación clínica del COVID-19 es variable, es muy variable. Se sabe que expuesto la persona al COVID-19, el promedio para que haga síntomas es de 4 o 5 días de haberse expuesto al contacto, a la exposición del virus COVID-19. Pero es reconocido ya de los inicios de la pandemia que puede demorar los síntomas en aparecer hasta 14 días, ¿no? Pero ya es un menor porcentaje de aquellos pacientes que hacen síntomas después de 14 días. El gran grueso de la población que hace síntomas después de exponerse es en promedio de 4 o 5 días de periodo de incubación. Los síntomas en el COVID-19 son muy variables. Están las formas asintomáticas, leves, que a veces ni el paciente se da cuenta y son diagnosticados por hallazgos, hasta las formas graves de neumonía y muerte. Como lo decía, la sintomatología es variable y también es variable la gravedad en el paciente y son gravedades, por así llamarlas, dinámicas. ¿Cómo así? Ya les decía que el 80% aproximadamente de casos son o van a ser formas leves, un 14% formas graves y un 5% formas críticas. Pero eso no es estático, o sea, si hoy día yo diagnostico yo a un paciente con forma grave, no significa que así va a ser su evolución 100%, no, sino que de repente hoy día para mí es una forma grave y de aquí a 2 días el paciente está ya en una forma crítica. Igual sucede que si un paciente diagnostico en forma leve y de repente de aquí a la otra semana ya está en forma crítica o grave. ¿Esto qué significa? Que la gravedad es dinámica. No hay un score, no hay una calculadora que diga al 100% este paciente va a ser la forma leve de forma ya definida. No. Lo que se sabe son que hay factores de riesgo que nos pueden predecir de alguna manera qué pacientes pueden hacer la forma grave o la forma crítica. Y ahí la importancia que cuando a un paciente le diagnosticamos forma leve, es importantísimo educarlo, concientizarlo de la enfermedad y ponerlo en alerta en caso aparezca algún signo de alarma. Los síntomas más comunes, pues ya hemos visto que son la fiebre, la tos, dolor muscular, dolor de cabeza, síntomas intestinales, ¿no? Síntomas neurológicos como anosmia, diusgeusia, dolor de garganta, dolor abdominal. Pero lo que marca en el paciente COVID-19, si bien puede tener síntomas de diversos órganos, respiratorios, hepáticos, renales, neurológicos, lo que marca al paciente con COVID-19 es la clínica pulmonar, ¿no? Porque se sabe que el COVID-19 es principalmente una enfermedad pulmonar, que puede hacer otras complicaciones en otros órganos, si es cierto, ¿no? Como las cardíacas, las dermatológicas, las hematológicas, hepáticas, neurológicas, renales y otras, ¿no? De estas, lo que se ha visto, por ejemplo, en el Hospital Heisen son, pues obviamente la cabeza,
el compromiso pulmonar, ¿no? Hablando de neumonía por SARS-CoV-2, siguen los problemas hepáticos, ¿no? Los problemas cardíacos. Por ahí los problemas renales, seguido de los problemas hematológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿como cuáles? Hepatitis, ¿no? Elevación de las transaminasas, problemas de infarto cardíaco, tromboembolia pulmonar, y de ahí le sigue pues la insuficiencia renal y los problemas hematológicos como sobre todo linfopenia, leucopenia y plaquetopenia. No es lo que indica la gravedad de la enfermedad, ¿no? No, por más que tenga una tos algo exigente o fiebre de repente de 39, no necesariamente indica que tiene una forma grave, como a veces el paciente lo asume de esa manera, ¿no? Y acude a los policlínicos, a los hospitales, pidiendo de repente que le hagan análisis, pidiendo de repente que le hagan o que lo hospitalicen. No, 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 no es así, ¿no? Pero miren el porcentaje también, 80%, aquí 85%. ¿Eso qué significa? Que pueden haber COVID-19 de formas no comunes. Y ahí, por ejemplo, cursan los pacientes asintomáticos que no tienen ningún síntoma y hacen COVID-19, ¿no? Igual puede haber formas graves y que nunca tuvieron fiebre, también puede ser, ¿no? Entonces, no nos confiemos que porque el paciente no hace fiebre, descartamos COVID-19. No es cierto, no se puede hacer de esa manera. Entonces tenemos la tos, la fiebre como los síntomas más comunes, seguido de la fatiga, disnea, síntomas del tracto respiratorio superior y síntomas gastrointestinales. En algunos pacientes es necesario pedir radiografías o tomografía y algunos exámenes auxiliares, sobre todo a los pacientes que tienen alguna comorbilidad o que tienen la forma grave o aquellos que requieren por alguna circunstancia hospitalización. Los exámenes auxiliares no necesariamente se piden o requieren los pacientes con cuadros leves. Entonces, en lo que es común encontrar, por ejemplo, en el hemograma, lo más común es leucopenia y linfopenia, sobre todo linfopenia, linfopenias incluso severas, ¿no? De 500, de 400. Ojo que linfopenia severa se habla cuando los linfocitos totales están menos de 800 linfocitos. Aquí se menciona leucopenia, pero es algo común que haya leucocitosis en los pacientes con COVID-19. Y a veces nos asustamos porque el paciente está caminando tranquilo, con buena saturación, y tiene 12.000, 11.000 leucocitos, y estamos desesperados ya con la idea de iniciar cobertura antibiótica. Y a veces cobertura antibiótica de amplio espectro, ¿no? Pero es algo común que los pacientes con COVID hagan leucocitosis como parte del proceso inflamatorio que pueda estar pasando en el paciente. También es común encontrar algo de elevación de las transaminasas hepáticas y obviamente los marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, como el dímero D y la ferritina, que son los marcadores que inicialmente en la pandemia lo, lo, lo utilizábamos como factores pronósticos, ¿no? Aquel paciente que tenía un PCR elevado, un dímero D muy elevado, una ferritina muy elevada, ya desde ahí estábamos sospechando que el paciente iba a ser la forma grave y que el pronóstico se ensombrecía mientras más elevado tenía estos marcadores inflamatorios. Las pruebas de función hepática y renal también pueden estar alteradas. Entonces, ¿qué podemos pedir a un paciente con COVID-19 que amerite exámenes auxiliares? Pues una placa de tórax o una tomografía y sus exámenes básicos como hemograma, perfil hepático, perfil renal y los marcadores inflamatorios. Hay que recordar
que las imágenes no deben usarse como diagnóstico, tanto para confirmar o para excluir. Se puede utilizar de esta manera siempre y cuando haya un contexto, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos unas opacidades periféricas, bilaterales, de predominio en bases, ¿no? Tenues, que en el tiempo, miren como al siguiente día, va aumentando y va haciendo la forma severa, ¿ya? La forma severa. Y la tomografía de igual manera. Este es algo inicial, una inicial. De igual manera, en la tomografía lo que se aprecia inicialmente es el vidrio de lustrado, subpleurales o periféricos de predominio en bases y generalmente bilaterales. Si esto progresa, va a empezar a consolidar y a hacer pavimento loco en la zona donde tenía las opacidades en vidrio de lustrado. ¿Qué sucede con las imágenes? La placa es mucho menos sensible que la tomografía y ambas pueden salir normales en fases muy tempranas de la enfermedad, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. El paciente puede tener de repente 1, 2, 3 días de enfermedad y ya estamos pensando hacerle placa de tórax, tomografía y puede salir negativa o normal. Y es más, si el paciente no está desaturando, no tiene la forma severa, no requiere placa de tórax porque no te va a cambiar el tratamiento, no te va a cambiar el enfoque del manejo, ¿ya? Entonces es importante recordar eso. Y además, la placa de tórax tiene, ¿cómo les puedo decir? Tiene hallazgos propios del COVID-19 y tiene hallazgos que pueden ser de COVID-19 y de otras enfermedades infecciosas. Si el paciente viene por sospecha de clínica de COVID-19, es importantísimo confirmarlo. Es importantísimo confirmarlo. Ha pasado de pacientes que están en la casa o pacientes que van a los policlínicos. ¿Puedes repetir esa parte, Ricardo, porque se te corta el audio? Del policlínico o las brigadas que van a las casas, eh, encuentran al paciente con tos, con disnea, días de enfermedad una semana o 10 días, y lo saturan 88, 86, y ¡fum! Lo envían al hospital COVID, en este caso el Heisen, en el cual hemos recibido varios pacientes de esos. ¿Y qué sucede? Que lo envían sin una prueba confirmatoria, ¿no? Sin, a veces incluso sin ahondar bien en la historia clínica. ¿Y qué ha pasado? Algo común que no son COVID-19. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Paciente que tiene desaturación no es igual a COVID-19. Ha pasado que son a veces problemas de insuficiencia cardíaca, neumonías por neumococo, ha pasado que son infartos cardíacos, ¿no? Entonces, es importantísimo, si está la sospecha clínica, tratar de confirmar el diagnóstico con una prueba diagnóstica para COVID-19. ¿Cuáles son las pruebas que se están usando para confirmar COVID-19? Pues las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, o llamadas NAT, y las pruebas antigénicas, ¿no? Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos son aquellas pruebas que detectan el ácido nucleico, y aquí por excelencia y el gol estándar es la reacción en cadena polimerasa, ¿no? Es decir, la prueba molecular, en otras palabras. Es el gol estándar para confirmar COVID-19. Pero al costado de ella, sin desmerecerla,
con una muy buena especificidad están las pruebas antigénicas. Y estas pruebas deben hacerse de muestras nasofaringeas, idealmente nasofaringea, o sea, un poco más arriba de las fosas nasales. También se puede hacer de las fosas nasales, de los cornetes, por ejemplo, o de la zona orofaringea. Y estas pruebas pueden hacerse tanto para confirmar pacientes que tienen síntomas de COVID-19 como aquellos que han sido expuestos y alto riesgo de contagio por COVID-19, como por ejemplo trabajadores de salud, por ejemplo, maestros, estudiantes, trabajadores de industria, o sea, de zonas cerradas, de zonas cerradas, ¿ya? Claro que, por ejemplo, hay políticas del hospital, del Estado, para hacer cada cierto tiempo estas pruebas a los trabajadores de las instituciones, ¿no? Entonces, por favor, trate de hacer el esfuerzo de confirmar el diagnóstico de COVID-19. ¿Cuáles son las? Le decía que las muestras ideales son las nasofaringeas en los pacientes ambulatorios. También se puede hacer muestra de las narinas anteriores, como les decía, o de los cornetes medio o de la zona orofaringea. También son aceptables. Se sabe que las muestras de la vía respiratoria inferior tienen mejor rendimiento para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en la vía respiratoria inferior la carga viral es más alta, es más alta. Pero para tener muestra de la vía respiratoria inferior es necesario a veces aerosolizar cuando se hace procedimiento, ¿no? Pues ¿quién va a soportar que de repente le pongan un tubo endotraqueal para que lo aspire? O una sonda de aspiración, o que de repente le hagan un lavado bronquialveolar. Entonces, esos procedimientos ocasionan aerosolización, ¿ya? Y se guarda para hacerlo en determinados contextos, como por ejemplo, pacientes que están en UCI, pacientes que están intubados, por ejemplo. Lo que sí no se recomienda en la actualidad es diagnosticar COVID-19 con pruebas serológicas. Se debe usar para Se corta tu audio por momentos, Ricardo. Espérate. Si no se escuchan, creo que es problema de red, ¿no? debemos tratar de hacer el diagnóstico. Ricardo, ¿no se te escuchó más o menos los 30 últimos segundos? Ya, a ver, les decía, Perdón, que te interrumpa, cuando hablas de aerosolización, te estás refiriendo a que tomar muestras implica de que el paciente pueda, digamos, toser. expulsar, toser y La, contaminar al personal, ¿no? exacto, sí, así es, Doc, Bien. sí, así es, ¿no? Porque cuando un paciente se le intuba, Si está inestable tu internet, creo, porque no se escucha. Creo que es el internet, doctor Ricardo. Es el internet, ¿no? Sí. Sí. les Eh, decía, sí. les decía que no debemos usar las pruebas serológicas para confirmar diagnóstico, porque son ya un tanto confusos a estas alturas de la pandemia, ¿ya? Hay que recordar también que puede haber un periodo de ventana en el cual pueda salir negativa la prueba antigénica o la prueba molecular y que va más o menos de 5 días en promedio.
Pero este periodo de ventana de 5 días va desde el tiempo que se expone adelante. No es 5 días de iniciar los síntomas, ojo. Este periodo de ventana en el cual la prueba puede salir negativa es 5 días después de haberse expuesto o después de haber tenido el contacto con un paciente COVID-19. ¿Ya? Porque hay que recordar que las pruebas antigénicas se recomiendan hacerlas en los primeros 7 días, pero 7 días ¿de qué? De haber iniciado los síntomas. ¿Ya? Entonces, ojo, cuidado ahí, cuidado se vayan a confundir. Esto sucede, por ejemplo, cuando, por ejemplo, algún amigo ha tenido contacto con un paciente COVID-19 el día de ayer y para asegurarse si es COVID o no es COVID, se hace la prueba mañana. Por ejemplo, ahí tiene 2 días de que de haberse expuesto. Entonces, en esos 2 días de haberse expuesto, aún la prueba incluso molecular puede salir negativa, ¿ya? Pero si el paciente empieza con tos, dolor de garganta y tiene 2 días, en ese paciente es muy difícil que salga la prueba negativa, porque tiene 2 días de tiempo. Se te cortó tu audio. ¿Me escuchan ahí? Ah, ahorita sí, pero 30 segundos antes, sí. Caramba, no sé qué está pasando. Remake. Le- La inestabilidad del internet, sí. ya, les decía que las pruebas moleculares y la prueba antigénica pueden salir negativas cuando el paciente se hace la prueba dentro de los 5 primeros días de haberse expuesto al COVID-19, ¿ya? Estos 5 días no significa tiempo de enfermedad, ¿no? 5 días después de haberse expuesto. Otra vez se te colgó, lamentablemente está medio inestable tu internet. Ricardo, sí, todavía no se te escucha. Estábamos en que la prueba antigénica, o se le ha salido, ¿no? Esperen un ratito, jóvenes, vamos a tratar de retomar la exposición. Ah, sí, a ver, ¿me escucharon la última parte? Sí, estábamos en la explicación de la prueba antigénica de que te salía, que se debe hacer dentro de los 7 días de que el paciente es sintomático Ajá, y que existe un periodo de ventana en el cual la prueba puede salir negativa, que es a partir de los 5 días de la exposición, que de la concuerda exposición. con el periodo de incubación que es de 4 a 14 días, pues, ¿no? Claro, Claro, ajá, claro, exacto. está bien, sí. Ya, ok. No se ve tu imagen, hay que compartirla, espérate. A ver, voy a compartir. Espérate, y ahora sí. Ya, ahora sí. No, ya, ahora recién estás Ahora sí. compartiendo, espérate. Y ahora sí. Ya. Ya. Aquí les traigo una diapositiva, el uso de la prueba molecular, ¿no? Hablando de la prueba molecular aquí, en gente que ya tuvo COVID-19. Entonces, hay que tener algunos cuidados a este respecto. Hay que recordar que partículas del virus pueden recuperarse de la vía respiratoria semanas o incluso meses después de haber tenido el COVID-19. ¿Ya? Entonces, pero ojo, partículas.
Lo que dice acá es muy cierto. Es muy bajo la posibilidad de recuperar virus competente para la replicación después de 10 días de un cuadro leve y después de 20 días de un cuadro grave. Entonces acá hay dos mensajes. Uno, que mientras más grave la enfermedad, el virus puede transmitirse de forma 19 leve. Es probable que el virus completo o que se pueda replicar, es difícil que salga positivo. En cambio, en una forma grave de COVID-19, el virus puede ser recuperable hasta 20 días. Más de eso ya más difícil. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda acá? ¿No? No hacer pruebas moleculares de control, ¿no? A veces viene paciente que ha tenido hace 3 semanas COVID y viene con una prueba molecular y dice, doctor, tengo algo positivo y está asustado porque sigue con el virus. No. Entonces, ¿para qué hacer controles de prueba molecular cuando sabemos que pueden salir de repente positivos, pero que no significan necesariamente infección activa o reinfección? ¿Ya? Entonces, por eso que acá dice que el Centro de Prevención de Tratamiento de Enfermedades recomienda que no se debe repetir las pruebas moleculares en personas asintomáticas, ¿ya? ¿Son un Si son peligro una para su persona, familia o el entorno? no, o sea, si tiene COVID-19, pues obviamente el periodo es la de Hay 10 a que 14 de aislar. esos días puede de repente, ajá, contagiar. El, el No. mensaje acá es que mientras más grave es el COVID, más tiempo dura la Mm, contagiosidad del paciente, ya, ¿ya? perfecto. Ujú. Y si ya tuvo COVID y está en una evolución buena o mal incluso, no se requiere control de prueba molecular. Ujú. Estos controles de pruebas moleculares o pruebas antigénicas más que todo lo hacen algunas instituciones como parte de su protocolo de reincorporar personal de trabajo o cosas similares, ¿ya? Eso es Pero cierto. en el contexto médico, hospitalario, ambulatorio, no se debe hacer pruebas, controles moleculares para decirle al paciente que está bien o está mal, ¿ya? Las Ya. pruebas moleculares o antigénicas requieren control cuando hay síntomas nuevamente de enfermedad. Ahí sí, Ujú. ¿ya? Pero si está asintomático, no requiere control del COVID-19 que ha tenido. Las pruebas antigénicas, las antigénicas que también detectan antígenos virales, o sea, parte de los virus, es cierto que son menos sensibles que las pruebas moleculares, menos sensibles, pero si sale positivo, tiene alta especificidad. O sea, si el paciente tiene síntomas de COVID-19 y tengo una prueba antigénica positivo, doy por hecho que es COVID-19. Si el paciente tiene alta sospecha de COVID-19, pero prueba antigénica negativa, entonces de repente podría plantearle dos cosas, ¿no? O le hago una prueba molecular o de repente me ayudo de alguna manera de la tomografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque las pruebas moleculares funcionan mejor al principio de la infección, es decir, dentro de los primeros 7 días, dentro de los primeros 7 días, porque ahí es donde está la carga viral más alta, ¿ya? Si de repente tiene 10 días y alta sospecha de COVID-19 y prueba antigénica negativa, se le podría plantear hacer la prueba molecular, porque la prueba molecular todavía puede detectar en ese periodo virus este, competente en la vía respiratoria. La prueba antigénica, a comparación de la prueba molecular, pues obviamente es mucho menor costo y es mucho más rápida, pues, ¿no? 15, 20 minutos ya está el resultado. Y son útiles las pruebas antigénicas para detectar o excluir la infección por SARS-CoV-2 en personas asintomáticas, ¿ya?
Entonces acá está lo que les decía. Si hay una fuerte sospecha de COVID-19 y tiene una antigénica negativa, lo que se le podría plantear es hacerle una prueba molecular para confirmar. ¿Ya? Ahora, pueden haber falsos positivos, por ejemplo, paciente totalmente asintomático, no ha tenido contacto con nadie, ha estado en su casa, se ha cuidado de manera muy estricta y aún así de repente le hicieron una prueba antigénica y salió positivo, hay que tener cuidado, porque puede haber falsos positivos en la prueba antigénica. Entonces, estos pacientes también podrían ser candidatos a hacerle prueba molecular. ¿Ya? ¿Por qué pueden haber falsos positivos en las pruebas antigénicas? Más que todo por manipuleo. Pura en el tiempo indicado de la prueba antigénica, o hubo problemas al almacenar los cartuchos o las tarjetas de la prueba, ¿no? Otra forma que puede ser positivo una prueba antigénica para COVID son las pruebas cruzadas. De repente, con el paciente tiene factor reumatoideo positivo y da positividad a la prueba antigénica, ¿no? Las pruebas serológicas, ya les decía, que no detectan el virus y no se recomienda como única prueba para diagnosticar COVID-19, ¿no? Se puede usar de repente para confirmar de forma retrospectiva una infección de COVID, ¿no? Siempre y cuando vaya de la mano con una prueba que detecte partículas o detecte al virus, ¿ya? Ya se ha dejado mucho de lado la prueba serológica para diagnosticar COVID-19. Lo que sí hay que tener cuidado con las pruebas serológicas es estos aspectos, ¿no? Que acá están su gran recomendación. Por ejemplo, no es recomendable que a través de las pruebas serológicas digamos si el paciente es inmune o no es inmune después de la vacuna. ¿Por qué? Porque no es certero, ¿no? El hecho de que tenga prueba serológica positiva no significa que ya está inmune frente a la infección, ¿ya? Igualmente, la prueba serológica no debería usarse para decir a quién vacuno y a quién no vacuno. Tampoco, no debemos usar la prueba serológica para decir porque está positiva no te vacunes y eso no se debe hacer. Tampoco se debe usar la prueba serológica para decir quién regresa al trabajo y quién no, porque puede ser confuso. Ya hemos visto colegas que han hecho COVID, le hacen la prueba serológica a las 2 semanas, positivo, 4 semanas, positivo, 6 semanas, positivo, y no regresaban al trabajo. Incluso se ha visto, y particularmente yo he visto gente con 6 meses de COVID-19 y seguían IgM positivo. Entonces aquí la recomendación es que tampoco se deben usar las pruebas serológicas para decir cuándo regresar al trabajo. Y de igual manera para seleccionar personas o agruparlas de acuerdo a la prueba serológica. Sí es cierto, hay que tener cuidado que puede haber reinfecciones. Incluso se ha visto, como en este caso, reinfección a las 3 semanas de haber tenido COVID-19, ¿no? Entonces, en estos casos, sospecha de reinfección, igual manera la prueba serológica no debe ser usada, sino las otras pruebas que ya hemos mencionado. Entonces, los síntomas y la gravedad de los pacientes COVID-19 es variable, desde casos asintomáticos, pasando por leves, moderados, severos y críticos. Entonces, aquí quiero hacer una distinción. ¿Cómo sé yo que el paciente y cuál es la importancia de reconocer un paciente moderado, leve o severo crítico? Paciente que desatura mínimamente ya es severo o crítico. Paciente que no desatura está en el grupo de moderado hacia atrás. ¿Ya? Puede tener una placa positiva con neumonía por COVID-19 o síntomas de COVID-19, pero si no desatura, no es severo y no requiere oxígeno.
Si el paciente tiene 30% de placa positiva, pero desatura, ese es severo mínimamente. Entonces, paciente que desatura, ya uno debe tener en mente que es una forma severa de enfermedad. Y paciente que no desatura, debe ser un caso de moderado hacia atrás. ¿Ya? ¿Y eso por qué lo hago? Porque los pacientes que desaturan, mínimamente lo que requieren es estar en un ambiente hospitalario. Y obviamente oxígeno. ¿Ya? Mínimamente oxígeno y estar en un ambiente hospitalario. Que en pandemia, por falta de camas, se manejaron pacientes en las casas con desaturación, eso es muy cierto. ¿Ya? Pero lo ideal es que paciente que desatura debe ser catalogado como forma severa de enfermedad y debe ir a un hospital. Aparte que desatura, los casos severos tienen otros hallazgos, pues, ¿no? Frecuencia taquipnia, PAFI menos de 300, compromiso pulmonar generalmente mayor de 50%, un SAFI menor de 310, uso de musculatura accesoria pueden tener y clínica de distrés respiratorio agudo, ¿no? Y los casos críticos, pues, son los que están en franca insuficiencia respiratoria, en shock o en disfunción multiorgánica, sepsis o SDRA con PAFI menos de 200, ¿no? Y los que requieren ventilación mecánica invasiva o terapia vasopresora, falla cánula de alta, esos son obligatoriamente van a la UCI, ¿no? Los pacientes que están con SDRA moderado, insuficiencia respiratoria, a veces se manejan en el ambiente hospitalario, a veces por falta de cama o a veces por sus comorbilidades de pronóstico malo, se manejan ahí. Entonces, es importantísimo reconocer factores de riesgo que puedan tener para hacer la enfermedad grave. ¿Cuáles son? Le decía la edad, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar crónica, la diabetes, el cáncer, la obesidad y otros como enfermedad renal crónica, embarazo, el tabaquismo e inmunosuprimidos. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque si tiene uno de estos factores, con más razón hay que informar al paciente, al familiar, que puede progresar la enfermedad, así esté en una forma leve en ese momento. ¿Cuándo se habla de enfermedad leve? Enfermedad leve, primero, que no es satura. Y segundo, que no tiene ningún hallazgo de neumonía en alguna imagenología si es que le han hecho. Puede tener fiebre, puede tener tos, puede tener dolor de garganta, malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómitos, diarrea, disgeusia y anosmia. Pero no tienen dificultad respiratoria, no tienen disnea, no desaturan y no tienen imágenes anormales. Esa es la enfermedad leve. Y estos pacientes deben manejarse de manera ambulatoria, o sea, que vayan al policlínico cada cierto tiempo si es que pueden, o en el hogar, ya sea por telellamada o visitas presenciales con brigadas, ¿ya? Entonces, la forma leve no requiere estar en un hospital. No, pero por si acaso más mañana pasado se complique. Sí, pero en ese momento no es una forma moderada ni grave, es una forma leve. Que puede progresar, sí es cierto. Y eso hay que informarle al familiar para que esté atento frente a los signos de alarma. Estos pacientes de forma leve no requieren estudios por imágenes ni de laboratorio, salvo la prueba confirmatoria para COVID-19. Los pacientes de edad avanzada y que tienen comorbilidades sí requieren, lo que sí requieren es un monitoreo cercano, estrecho, periódico, para detectar cuándo de repente amerite enviarlo al hospital. La forma moderada, igualmente son pacientes que no desaturan,
pero estos pacientes, a diferencia de la leve, tienen signos de neumonía pulmonar, ¿no? O sea, pueden tener crépitos, pueden tener murmullo disminuido, pueden tener una placa positiva o una tomografía positiva, pero no desatura, no desatura. Igual que los leves, no desaturan, pero estos tienen signos de neumonía. En el leve no tiene signos de neumonía. ¿Ya? Entonces, en estos casos, igualmente lo que se requieren es monitoreo, monitoreo cercano para detectar si es que el paciente amerita en algún momento enviarlo al hospital. Si se sospecha neumonía por gérmenes bacterianos, debe iniciar antibiótico empírico. En ese momento se pide de repente análisis, después se pide cultivo, se puede pedir placa, y si después sale todo negativo para neumonía bacteriana, se debería suspender los antibióticos. Entonces, miren, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que no se debe dar antibióticos de forma rutinaria a los casos leves y moderados, es decir, ambulatoriamente. Entonces, en el manejo clínico del COVID-19, lo ideal sería que se maneje con antivirales al inicio de la enfermedad, porque ahí está la carga viral más alta, y se maneje con inmunosupresores y antiinflamatorios en las fases más avanzadas, cosa que hasta el momento no se ha logrado. No tenemos un antiviral demostrado para COVID-19 y los antiinflamatorios que se usan tienen una respuesta que no es al 100%. Entonces, lo que veníamos diciendo, los asintomáticos, los leves y moderados, que son los que no desaturan, no requieren hospitalización y no requieren oxígeno. Y las formas severas y críticas, obviamente que sí requieren hospitalización. Ya les decía que los cuadros leves deben tratarse ambulatoriamente. ¿Qué significa ambulatorio? Cada cierto tiempo puede ir al policlínico a ver cómo sigue. O si no, en el hogar, ya sea por telellamada o con visitas por brigadas, ¿no? Que le van a visitar de cada cierto tiempo. Los casos moderados, ya les decía, son aquellos que tienen neumonía por clínica o por placa. Y los casos que no desaturan requieren una evaluación presencial y una vigilancia estrecha. Igual los graves, ¿no? Obviamente. Y acá la importancia es reconocer quiénes son los que tienen más alto riesgo de progresión. ¿Para qué? Uno, para estar alerta y para que el familiar o el paciente pueda reconocer los signos de alarma y acudir y buscar ayuda médica hospitalaria. En el manejo ambulatorio, lo que se requiere es básicamente atención de apoyo. Es decir, educación, supervisión, monitoreo, es decir, manejo sintomático. Y de otro punto es lo que se requiere es evitar o cortar la transmisión del COVID-19, como el uso de mascarillas y aislamiento. Es vital aconsejar a los pacientes cuándo buscar evaluación médica presencial, ¿ya? Entonces, esto es lo que le decía. Lo que se requiere aquí, principalmente en el manejo terapéutico, es manejo de los síntomas. Manejo de los síntomas, garantizar una adecuada alimentación y tener cuidado, sobre todo en los ancianos, con el aislamiento, porque puede ocasionar deterioro cognitivo, puede haber fragilidad, riesgo de caídas y de polifarmacia, sobre todo con los medicamentos que le puedan dar. Todos los pacientes con disnea y desaturación deben ser referidos a un centro hospitalario.
¿ya? ¿Cuáles son los signos de alarma principales por los cuales el paciente debe ir a un hospital o buscar una atención médica presencial sobre todo? La aparición de disnea, o si tenía disnea que empeora, si hay mareos, si hay cambios en el estado mental o en la escala de Glasgow. Son los principales, ¿ya? Son los principales. Hay otros, pero estos son los principales que el familiar o el paciente fácilmente pueden darse cuenta. Esto es algo importante que entonces 9 debe someterse a una prueba confirmatoria, ya sea prueba molecular o prueba antigénica. Hay que recordar que los síntomas que da el COVID-19 son indistinguibles de otras infecciones virales o bacterianas agudas, porque la fiebre, la tos, dolor de garganta, malestar, mialgias, cefalea y síntomas intestinales no son específicos de COVID-19. Puede verse estos cuadros, por ejemplo, en influenza, en neumonía por gérmenes bacterianos. Algunos de estos síntomas pueden confundir y ser insuficiencia cardíaca, asma o exacerbaciones de un EPOC. Ya ha pasado, como les digo, que porque lo ven desaturando al paciente, lo envían pensando que es COVID-19. Entonces hay que tener siempre la visión abierta, panorámica, y en lo posible tratar de confirmar el diagnóstico. Esto es otro punto importante. Si al paciente me dice que tiene 3 días de enfermedad, tiene prueba positiva para COVID, yo debo estar alerta en cuanto a la aparición de la disnea, porque eso me puede indicar progresión de enfermedad. Entonces, el promedio de tiempo en el cual aparece la disnea es entre el cuarto y octavo día de haber iniciado los síntomas. Y puedo esperar hasta 10 días en el cual puede aparecer la disnea, y el cual después de 10 días es muy probable que el paciente ya no progrese la enfermedad. Entonces, hay que decirle al familiar, sobre todo, ¿no? Esta semana, por favor, esté atenta si lo ve que le falte el aire. Porque, como les digo, la disnea en promedio suele aparecer entre el cuarto y el octavo día de haber iniciado los síntomas de COVID-19. Pero puede demorar en aparecer hasta 10 días, la disnea. Y el diestrés respiratorio, en promedio, suele aparecer 3 días después de haber iniciado la disnea. Ya, entonces, esto siempre y cuando haya progresión de enfermedad en el paciente. Entonces, es por eso que la mayoría de pacientes que vienen al hospital con disnea ya importante o diestrés respiratorio, pues tienen en promedio 7 a 10 días. Es el promedio, ¿no? Aunque algunos pueden venir con 12, 13 días. Pero el promedio, el gran grueso de pacientes que llegan con disnea y desaturación están entre el 7º y el 10º día. ¿Ya? Algunos solo con 4 días ya pueden estar desaturando. Pero la gran mayoría están entre 7 y 10 días que llegan al hospital desaturando. Obviamente que los pacientes con disnea deben ser seguidos o monitorizados más estrechamente. En casa, ¿con qué lo podemos monitorizar? Con la saturación, con los pulsoxímetros. Ayuda mucho y ha ayudado a poder vigilar a los pacientes en el monitoreo clínico y respiratorio. ¿Qué medicamentos podemos usar en los pacientes ambulatorios? Bueno, esta es una guía del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos que propone eso, ¿no? Aquí lo estoy disgregando. Todos los pacientes ambulatorios deben tener visitas de seguimiento, ya sea presenciales o por teleconsulta. Todos. ¿Quiénes son los ambulatorios? Los que no requieren oxígeno, es decir, los que no desaturan, ya sea con neumonía o sin neumonía, pero no desaturan. Los tratamientos sintomáticos incluyen hidratación, antipirético, analgésico y antitusivo.
pero se indican no de forma rutinaria todo para todos, según sea necesario. Y todos deben tener un asesoramiento e información de saber cuáles son los signos de alarma que les he mencionado, para que sepan una médica presencial. Además, menciona lo de otros puntos que son importantes, como por ejemplo, asegurarse que en casa tenga un cuidador, tenga un teléfono para comunicarse, pueda recibir una alimentación adecuada, ¿no? O tengan cómo monitorizarse, ¿no? Con el oxímetro, por su oxímetro. Entonces, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos propone 4 escenarios. Aquellos que Se te cortó tu audio, Ricardo. Espérate. a ver ahí, ¿ya estamos? A Sí, ver ahí, doctor. Sí. ok. Entonces, 4 escenarios. Los que no requieren hospitalización ni requieren oxígeno, los que fueron dados de alta del hospital, estables y sin oxígeno, los que fueron dados de alta del hospital, pero aún requirieron algo de oxígeno. Aquí entran, por ejemplo, los que salieron del retiro voluntario, los pacientes que por falta de camas se les dijo consíganse un balón o un, ¿cómo se llama estos que, que obtienen el oxígeno del ambiente? Se me fue el nombre. Un concentrador. Un concentrador, pero a bajo flujo y se van a la casa, pues, ¿no? Mm. Este es el otro grupo. Y el suplementario. Entonces, esos 4 escenarios son los que plantea. En el primer grupo, aquí hay algo de novedad, ¿no? Esta es una guía que está actualizada hasta agosto de este año. Aquí en esta guía, que no es nuestra realidad, que no es la realidad, aquellos pacientes que detectamos síntomas de COVID, buena saturación, prueba positiva, no requiere oxígeno, aquí lo que propone en los cuadros leves a moderados, con alto riesgo de progresión de enfermedad, ojo, COVID leve moderado, con alto riesgo de progresión de enfermedad, lo que propone es estos 2 medicamentos, Casirivimab más Indevimab, como primera opción y segunda opción Sotrovimab. ¿No? Esto también lo proponían, pero debido a que en Estados Unidos hay cierta resistencia, lo han dejado de lado. Pero esa es la novedad, ¿no? Que proponen estos anticuerpos monoclonales para cuadros leves a moderados, sin desaturación, pero que tienen alto riesgo de progresión de enfermedad. En Mm. este grupo de pacientes no se recomienda la dexametasona ni otros glucocorticoides sistémicos, a menos que tengan indicación por otra enfermedad. ¿Ya? Entonces, esto es lo único novedoso, que no es, como digo, nuestra realidad. En los pacientes que fueron dados de alta a la estables y que Uy, se te cortó tu audio. Espérate un ratito, Ricardo. ya no requieren oxígeno. Ya, Ya, ahora sí. Ya, ya se te escucha. ¿Aló? ya. Sí, Ya. entonces, en estos pacientes que fueron dados de alta, se recomienda que hasta donde requirieron oxígeno, hasta ahí nomás se les dé la dexametasona en el hospital. Aquellos que se dieron dado de alta a la casa y de repente estaban con 1 litro, 2. Otra vez se fue tu Litros de audio. oxígeno Ya, caramba. A ver ahí, ya, sí. Listo, ¿ya? estoy estable, sí, pero está bien, ahora se escucha.
Sí, lo Ya. importante que en relación a la dexametasona es que no se recomienda el uso de dexametasona Ambulatoriamente. ambulatoriamente, Sí, ¿no? esa es- claro, esto Mm, no es casi realidad de nosotros, salvo en algunas circunstancias, ¿no? ya. Y en aquellos que fueron al hospital, a la emergencia y estaban desaturando, en esos casos, sí recomienda la dexametasona una vez al día en esta dosis que le hemos usado, ¿no? Pero un Ujú. máximo de 10 días, un máximo de 10 días. Mm, Así requiere oxígeno por más de 10 días. ¿Por qué? Porque ujú. hemos visto que a veces pacientes están 12, 13, 15 días con dexametasona. ¿Pero por qué le das? Porque está con oxígeno. La guía recomienda no más de 10 días, así requiere oxígeno. Mm, ¿Ya? mm. Ya. Ese Ya es no por sé. un lado. En el ambiente hospitalario es diferente. Acá, este, si está hospitalizado y de repente lo hospitalizaron porque, bueno, por X motivos, se lo hospitalizó para monitorizarlo, pero estaba con buena saturación, no desaturaba, no se recomienda dexametasona u otros Mm, corticoides. Es decir, los corticoides se recomiendan en aquel paciente que requiere hospitalización porque desatura, porque cuando desaturan, ahí requieren recién el corticoide, ya sea solo o en combinación con otros medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, aquí propone el Remdesivir, propone dexametasona más Remdesivir, ¿no? O dexametasona, ¿ya? Pero En el siempre seguro en el tenemos, contexto, en el seguro tenemos Remdesivir, ¿sí? pero aquí no se ha usado, Doc, Ya. no, Ujú. no se ha usado. Tal vez en Lima, aquí no le hemos Ya. usado, Ujú, ¿ya? Igual para estos casos que, bueno, estos son los que están en el ambiente pabellón común, estos son los que están en los estos ambientes o en las unidades de alto flujo, ¿no? O ujú, en la UCI, pero que están con ventilación no invasiva, y estos son obviamente los que están intubados, pues, ¿no? Entonces, ujú, como ven, los corticoides se usan para pacientes que están con desaturación o forma grave o crítica. ujú. Entonces, en el manejo de pacientes que no requieren estar hospitalizados, el manejo es sintomático, sintomático, antipirético, analgésico, antitusivo. Si tiene Ya. disnea, que no es severa y que no desatura, se puede beneficiar de la pronación, de la pronación, que ya les voy a mencionar cuántas horas. También se les puede incentivar respiratorios líquidos en regular cantidad para evitar la deshidratación, ¿ya? Y reposo relativo. No hay que postrar los pacientes si es que pueden caminar y no desaturan o no tienen disnea. Es un riesgo postrar al paciente que tiene buena saturación y que no tiene disnea, ¿ya? Entonces el reposo, así como la deambulación y otras actividades van de acuerdo a la tolerancia del paciente. Y Ujú, obviamente entonces, esto es vital, educar a los pacientes, decirles que el COVID es variable, es dinámico, que no es estático, porque no, doctor, pero usted me dijo que estaba bien ayer y no les explicó que el COVID es variable, es dinámico. Incluso si el paciente se ha recuperado o está recuperando, decirle que la recuperación es variable en cada paciente, no es igual en todos los pacientes. Hay gente que ha quedado con dolor de pecho, con algo de dolor de espalda, 4 o 5 meses incluso. ¿Ya? Entonces, es vital la educación del paciente. Acá les decía de los anticuerpos monoclonales, que se ha visto que puede reducir el riesgo de hospitalización y muerte en el ámbito ambulatorio en aquellos pacientes, ojo, leves moderados, pero que tienen alto riesgo de progresión de enfermedad, lo que está en negrita. Este de aquí no. ¿Por el motivo por qué? Porque se ha visto que pueden ser pocos, no puede hacer efecto en las variantes que hay en Estados Unidos, ¿no? Y se ha visto que estos ujú. medicamentos todavía en Estados Unidos son activos contra estas, la dexametasona.
Ya les vengo diciendo, no se recomienda dexametasona o corticoides a pacientes ambulatorios, leves moderados, que no requieren oxígeno. O sea, paciente que no desatura no debe requerir dexametasona. Los corticoides, igual que la dexametasona, se deben continuar en aquel paciente que ya lo usa, por lupus, por anemia hemolítica, autoinmune, por X motivos. Si ya lo usa, se debe continuar. Porque ¿qué ha pasado? En el estudio Recovery, demostró la dexametasona que reducía mortalidad. ¿En quiénes? En aquellos que requirieron oxígeno suplementario. En ellos demostró mortalidad, pero no es que la mortalidad lo llevó a cero, sino paciente que estaba en ventilación mecánica pasiva, intubado, o que no estaba en ventilación mecánica, pero estaba desaturando y que requería oxígeno, en ellos sí demostró disminuir la mortalidad en un 25%, en un tercio y en un 20%. O sea, no es que la mortalidad lo llevó a cero. Igual hay gente que incluso con dexametasona bien indicado va a morirse, va a progresar la enfermedad. Mm. ¿Ya? Esa es la idea. O sea, es decir, la dexametasona no es la panacea que nos va a salvar al paciente. Va a ayudar en ese porcentaje de pacientes. ¿Ya? Bien. La dexametasona no demostró beneficio en quienes no requerían oxígeno. ¿Ya? Ujú. Ya. Y hay que tener cuidado con los eventos adversos, pues, ¿no? Sobre todo los diabéticos, puede desencadenar una hiperglicemia, un estado hiperosmolar, una cetocidosis. En ancianos puede producir cuadros confusionales agudos, ¿no? Desorientaciones o facilitar las infecciones secundarias. De ahí es importante que en el manejo ambulatorio, el paciente, hay pacientes que van a salir incluso por sí solos, pero si le vamos a meter corticoide, antibiótico, facilitamos que se complique. Y cuando llega al ambiente hospitalario, es más difícil sacarle a esos pacientes. A diferencia de pacientes que fueron bien manejados ambulatoriamente y que progresaron y se indica el corticoide o el antibiótico si es necesario y van mejor que aquellos que le dieron al inicio corticoide, antibiótico y todo lo demás, pues, ¿no? Ujú. En este estudio Recovery, la dexametasona, cuando se le dio de alta al paciente, se le suspendió y no se continuó en el manejo en casa. Es decir, si a los 7 días el paciente ya no requería oxígeno, se le dio de alta y hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí, esa es la evidencia que hay en la dexametasona en el estudio Recovery. Es por eso que no se recomienda continuar con dexametasona Se te cortó tu audio. una vez que el paciente dio ya ahí, ya, a Sí. ver. Ahora, si en caso, por X motivos, en caso, por X motivos, quiera continuar yo con los corticoides en casa para completar de repente los 10 días, ¿no? Máximo debe ser 10 días, 10 días, máximo debe ser 10 días, incluyendo los días que estuvo hospitalizado, ¿ya? Ujú. Eso son las recomendaciones en cuanto a la dexametasona. El Bien. Remdesivir, bueno, es el único medicamento, hay que reconocerlo, aprobado por la FDA para tratamiento de COVID-19. Se recomienda al paciente que requiere oxígeno, ojo, que requiere oxígeno suplementario y debe darse dentro de los primeros 10 días de enfermedad. Ujú. ¿Ya? Y se debe cortar, al igual que la dexametasona, cuando el paciente ya no requiere oxígeno y se le da de alta. Ya una vez que se le da de alta, ya no se debe continuar. ¿Ya? Ujú. No lo tenemos en nuestro medio. No lo tenemos, no lo tenemos. Ya. Otros agentes, tenemos a la cloroquina, la hidroxicloroquina, la acitromicina, los antivirales como el opinavir, ritonavir. ¿Qué se sabe de esto?
se recomienda no usar, ya no, muchachos, ya no cloroquina, ya no hidroxi, ya no acitro, ya no lopinavir ni ritona. Tampoco se recomienda terapia antibiótica de rutina, ni acitromicina ni doxiciclina. Tampoco se recomienda anticoagulantes ni antiagregantes en los pacientes ambulatorios para prevenir tromboembolismo venoso o arterial, salvo que los tenga usando por otro motivo, el cual se debe continuar. Los anticoagulantes se indica especialmente para los pacientes de la forma severa o forma crítica, en quienes hay mucho más posibilidad de que hagan tromboembolia pulmonar. En los cuadros leves y moderados, el riesgo de tromboembolia es bajísimo. Más lo aumentamos cuando al paciente le decimos que se postre, pues, ¿no? Mm. ¿Qué hay de la ivermectina? La guía recomienda, dice que no hay evidencia suficiente para que se recomiende a favor o en contra el uso de ivermectina para el tratamiento de COVID-19. ¿Esto por qué? Porque los estudios que se han visto son de poco volumen, poco paciente, 100, 200, ¿no? Entonces, por eso que recomienda que se requieren de más ensayos clínicos con mayor poder estadístico para poder concluir. Tampoco se recomienda plasma de convalescencia, tampoco se recomienda inmunomoduladores como colchicina, ya no. Dos formas. Acá dice dos motivos, dice dos escenarios. No hay prueba suficiente para que se recomiende a favor o en contra el uso de colchicina en los pacientes ambulatorios. Esto salió con el estudio Colcorona, ¿no? Ya no. Y en los pacientes que están internados tampoco se recomienda. Se recomienda no usar colchicina para el tratamiento de pacientes hospitalizados. Y esto se demostró en el estudio Recovery. Entonces, colchicina tampoco no debe usarse ya, ni ambulatorio ni hospitalario. ¿Qué hay de la vitamina C? Algo que yo he usado muchísimo en pacientes no críticos y en pacientes críticos. En los dos no hay evidencia suficiente para decir a favor o en contra. ¿Ya? Tanto en crítico como en no crítico no hay evidencia suficiente para decir es realmente beneficioso o es dañino o perjudicial para el paciente. Entonces, no hay algo que avale científicamente la vitamina C. ¿Qué pasa con la vitamina D y el zinc? Lo mismo. No hay evidencia suficiente para recomendar a favor o en contra el uso de vitamina D. Al igual que no hay evidencia suficiente para el uso de zinc. ¿Ya? Ni vitamina C, ni vitamina D, ni zinc. Algo que yo también reconozco, lo he usado mucho al inicio de la pandemia, ¿no? ¿Qué hay de los medicamentos que usa el paciente? Los IECAS, las estatinas, los AINES, los corticoides orales, inhalados e intranasales deben continuarse si es que ya lo venía usando por alguna enfermedad. ¿Ya? Hay que tener cuidado con los medicamentos nebulizados y en los VIH-Sida el antirretroviral no debe cambiarse, ni debe aumentarse, ni debe disminuirse en razón del COVID-19. Debe continuarse tal y como está su esquema en los VIH-Sida. Igual sucede con los inmunomoduladores. Por ejemplo, los lúpicos, los artritis reumatoides que usan rituximab y esos similares, u otros medicamentos, de preferencia no modificar. Y si se va a modificar, de repente reducir, que es lo más común, o suspender en algunos casos, hay que poner en la balanza riesgo-beneficio. Ah, se cortó tu Cuán grave audio. está la enfermedad, seguir utilizando su máquina. Ya. Uy, otra vez. No, ya está bien, ya sí. Entonces, los pacientes que usan este, estos dispositivos Ujú. deben continuar usándolo, siempre y cuando estén
de alguna manera aislados de los demás, porque estas maquinitas pueden Pero, producir nebulización. mm, ¿Ya? Bien, hasta ahí era mm, la revisión de la guía. Unos minutitos, creo que lo hacemos ya para resumir. Entonces, para resumir, miren, si tengo un paciente con COVID, lo primero, clasificarlo. ¿Es grave o no es grave? Si es grave, ya sé que tengo que referirlo y que debe usar oxígeno. Y si no es grave, es manejo sintomático, educación y vigilancia estrecha. Pero si es grave, oxígeno y manejo hospitalario para dexametasona probablemente y otros medicamentos. Hay que recordar que a nivel del mar, la saturación es 93% para arriba, lo ideal, pero la saturación óptima o aceptable va disminuyendo conforme aumenta los metros sobre el nivel del mar. Entonces, si vengo un paciente que viene de Puno y satura 88, no tengo por qué correr y asustarme demasiado. Pero si es un paciente de acá de la costa y satura 88, sí tengo que asustarme, obviamente, pues, ¿no? Por el tema de la saturación de acuerdo a nivel del mar. ¿Qué medicamentos se pueden usar para el manejo sintomático? Los AINES más conocidos, el naproxeno, el ibuprofeno y el paracetamol. Cualquiera de los que sean su preferencia o que el paciente lo tolere mejor, se pueden usar. Para la tos, se puede usar el dextrometorfano y en algunos casos la codeína. Los antihistamínicos para la rinorrea, igualmente cualquier AINE para las mialgias. Entonces, para los cuadros ambulatorios, el manejo debería ser sintomático con cualquier AINE de la preferencia del médico o del paciente que le caiga mejor. Y en el manejo no farmacológico es importante la buena hidratación. Esto es vital. Sin exceder. Porque no se olviden que el COVID puede producir inflamación severa y por ende aumentar la permeabilidad capilar y de repente producir edemas o empeorar el compromiso pulmonar. Pero 2 litros al día es una cantidad de agua aceptable para un paciente con COVID que tome sus líquidos adecuadamente y no se deshidrate. ¿Cuándo se debe iniciar el oxígeno? Todo paciente con menos de 93 de saturación a nivel del mar. ¿Cuál es el objetivo de saturación? No es 97, no es 98 ni 99. En el paciente COVID-19 que desatura, el oxígeno que se debe dar es para un objetivo de 94-96%. ¿Cuándo se debe pronar al paciente? Cuando el paciente tenga disnea, 1, o cuando empiece a desaturar entre 88 y 92. ¿Ya? Es decir, pronación paciente vigil, porque hay pronación del paciente que está en UCI, intubado, inconsciente. ¿Se debe usar antibióticos para el tratamiento de enfermedad COVID? No, no de forma rutinaria, no de forma rutinaria, por favor. ¿Por qué? Porque la prevalencia de infección bacteriana es baja al inicio. Puede haber una segunda infección más adelante, pero si iniciamos antibiótico al inicio de enfermedad, después, ¿qué le vamos a poner? Imipenem, meropenem, estamos con esos medicamentos, ¿no? Entonces, no se debe dar antibiótico de rutina en el manejo inicial del paciente ambulatorio ni hospitalario. Se debe usar anticoagulantes a dosis profilácticas. En la forma ambulatoria, no, no se recomienda. Se recomienda no administrar anticoagulantes para el tratamiento ambulatorio. Por el motivo que le dije, el riesgo de embolia pulmonar en paciente leve es mínimo. ¿Se debe usar corticoides para el tratamiento del COVID? ¿En quiénes? En el crítico, sí. En el severo, sí. En el que no requiere oxígeno, no se debe usar corticoide. ¿Se debe usar ivermectina para el tratamiento del COVID? No se recomienda ivermectina para el tratamiento ni ambulatorio y menos hospitalario.
hasta el momento, a menos que esté en un ensayo clínico. ¿Se debe usar hidroxicloroquina o cloroquina? Tampoco. No administrar cloroquina ni hidroxicloroquina ni ambulatorio ni hospitalario. ¿Se debe usar acitromicina? Tampoco. No administrar acitromicina ni para el manejo ambulatorio ni hospitalario. ¿Se debe usar colchicina? Tampoco. Ni colchicina para el manejo ambulatorio ni hospitalario. Remdesivir en nuestro medio, tampoco. Sugieren no administrar Remdesivir en nuestro medio. Plasma convaleciente, tampoco se recomienda el plasma convaleciente. Acetilcisteína, fluimosil, a veces usamos, tampoco se recomienda para el manejo del COVID, salvo que lo venga usando por un EPOC o por una secuela bronquiectásica, en fin, ahí sí. Corticoide inhalado, tampoco se debe usar para el manejo del COVID, salvo que ya lo use para alguna patología pulmonar, EPOC, asma, EPIC, o que ya esté con una secuela de COVID y haya quedado con fibrosis, ahí sí se podría usar el corticoide inhalado, pero no como parte del COVID agudo, sino como parte de una secuela. ¿Se debe usar antiagregantes plaquetarios? Tampoco antiagregantes plaquetarios para el paciente ambulatorio ni hospitalario. Y las estatinas, tampoco, ni para el manejo ambulatorio ni para el hospitalario, salvo que ya lo venga usando por alguna enfermedad. Vitamina C, ya dijimos, tampoco se sugiere administrar ni en el ambulatorio ni en el hospitalario. Vitamina D, tampoco, ya sea que tenga deficiencia o sin deficiencia. No se debe administrar vitamina D ni para ambulatorio ni hospitalario. En resumen, paciente con COVID, primero clasificamos si es severo, cuando es severo, cuando desatura. Cuando es moderado, cuando no desatura. Puede tener neumonía clínica o por imagen, pero no desatura, es moderado. Si es severo, hospital, muchachos. Y ahí están los medicamentos que se pueden dar en nuestro medio. Y si es leve moderado,